Grupo 7. Buenas tardes, profesora, ¿me escucha? Hola, sí, sí, sí. Sí, nosotros trabajamos con un dataset que lo sacamos de Kaggle y este dataset Sobre contiene un conjunto de datos que contiene información sobre los reportes de usuarios de TikTok en relación con los videos y comentarios que incluyen eh, en realidad lo que tiene es el contenido para la revisión de los moderadores, generando un volumen significativo de los reportes que requieren la atención, digamos, en TikTok. Ok. ¿Y sabes cuántos registros tenés? 19.000 registros. Bien. Variables, 19.382, 12 variables tenemos. 12 variables. Bueno, lo de ustedes no sé si necesita tener un periodo. No Si sé si tiene, tienen periodo. ¿Cómo un periodo? No entiendo. Otros datos, como por ejemplo los delitos contra la propiedad que decía el grupo 2, tienen un periodo en el que se produjeron los datos. Ah, me imagino que esto también, pero a ver. Pero no lo tenemos específicamente la fecha, pero sí son en un periodo también. Ok. Bueno, em, era sobre todo para ver sobre qué tenían, sobre qué estaban trabajando, porque nosotros vamos a hacer ahora un análisis exploratorio de los datos. Y cuando hacemos un análisis exploratorio, lo que nosotros vemos es qué tipo de variables tenemos. em, Aparte de las variables, vemos cuáles datos son anómalos, cuáles variables entre sí producen algún patrón que nos resulte interesante para trabajar. Ese análisis exploratorio se hace cuando nosotros trabajamos y, por ejemplo, necesitamos mostrar unos resultados previos. Entonces yo hago gráficos, simplemente así, hago gráficos y quizás puedo poner algún filtro o demás para Profe, bien esos datos. Sí, una consulta, por ejemplo, si con el dataset que tenemos, por ejemplo, que tiene más de 1 millón de registros, o sea, ¿va a ser cómodo trabajar con eso o sería mejor samplearlo, digamos, para tener, no sé, uno de 100.000, 50.000? para este caso nosotros no necesitamos que sea grande. Después, si vos querés trabajarlo para otra cosa, sí trabaja con el completo, pero acá no, porque se te va a hacer muy lento. Lo conveniente cuando tenés un archivo ya de más de 1 giga es trabajar con PySpark. Y ahí que vos puedas desplegar otro tipo de algoritmos para que sea más rápido, para que puedas desplegar los algoritmos más fácil. Nosotros no necesitamos tanto eso, sino ver el patrón. Y como les decía la clase pasada, lo que podríamos hacer es que vos saques una muestra de ese registro, que es lo que decís, desamplear los datos, que sea pequeña y después, una vez modelado el algoritmo, lo que podemos hacer es procesar ese algoritmo ya con todos los datos, que Claro, sería, claro. hacemos primero el entrenamiento y después el testeo ya con todos los datos. Bueno, profe, gracias. Profe, ahí tendríamos que tener en cuenta el desbalanceo de las clases que queramos tratar. Sí, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Lo ideal es que las clases que nosotros trabajemos estén balanceadas. Se puede trabajar con clases no balanceadas, pero, y a Claro. ver, eh, ya nosotros lo vamos a notar cuando tengamos mucho más datos, es cuando vamos a notar esa diferencia de que nuestros datos están desbalanceados y que necesitan un balanceo. ¿A qué se refiere, profe, con balanceo? Que si nuestro objetivo es 0 y 1, por ejemplo, eh, sí o no, por decir algo, entonces, si ocurrió esto o no ocurrió esto, ese es el objetivo, yo necesito tener la mitad de los datos, si yo tengo 100 registros, 50 de esos registros tienen que figurar como sí, y la otra mitad tienen que figurar como no. Si yo tengo, no sé, por decirte, 80 registros que figuran como no y solo 20 registros que figuran como sí, el algoritmo se está entrenando siempre como no. Entonces, cuando encuentre otros datos que sean sí, quizás no lo vaya
a predecir con precisión para dar falsos positivos o viceversa. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora estamos en la etapa de la exploración de los datos. Profe, disculpe, si nuestro set de datos fue creado con fines pedagógicos, ¿sirve igual? Sí, 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 sí. Siempre que esté bien creado, o sea, que no esté... Hay muchos datos que son datos sintéticos, o sea, que son datos creados para un determinado fin. Pero bueno, no tenemos que tratar de sesgar esos datos para un lado, porque si no, es como que ya sabemos qué es lo que va a pasar. Bien. Bueno, entonces decíamos, nosotros ahora estamos en la etapa de analizar qué tipo de datos tenemos, si esos datos son continuos, si es que hay datos anómalos, si es que hay alguna relación entre las variables que nos permita sacar algún patrón y que puede pasar, por ejemplo, acá hay un dataset que tiene 43 variables. Si yo empiezo a ver que no hay relación entre las variables, entonces voy reduciendo esa cantidad de dimensión y quizás me quede con 10 variables que sí sean útiles, ¿sí? Bueno, para eso tenemos varias técnicas. La más simple, la más sencilla es la parte visual. Después vamos a utilizar algoritmos u operadores que muestren una correlación de los datos entre una y otras variables, ¿sí? Y vamos a hacer un análisis de esas variables. Pero ahora vamos por lo simple y veamos qué es lo que se tiene que ver cuando vemos un dato, cuando analizamos un dato. Y cómo nosotros lo tendríamos que representar, porque muchas veces se confunde la representación de esos datos y quizás hacemos un gráfico bonito, pero después la otra persona que lo tiene que leer no lo puede interpretar. ¿Ok? Entonces la clase en sí va a ser corta, pero queremos llegar a eso, que es lo que nosotros tendríamos que buscar, ¿sí? Les voy a mostrar una diapositiva. Acá. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? No sé si pueden ver o ven ¿se puede ver las diapositivas? Sí. Sí, profe. Bien. Lo primero que vamos a ver es el gráfico de frecuencia. Este gráfico de frecuencia es muy conocido y hay otros gráficos que son similares a esto. ¿Qué es lo que tenemos que distinguir en este gráfico de frecuencia? Se me fue. Ahí está. El gráfico de frecuencia tiene la particularidad que para el eje X nosotros tenemos valores numéricos y discretos. Y para el eje Y es el conteo de esos valores. Entonces, si yo digo que estos serían niños entre 1 a 10 años, o por acá dicen notas, ¿sí? De estudiantes que son de 1 a 10, yo cuento cuántas personas se sacaron 4, cuántos 5, cuántos 6. Bueno, ese tipo de gráfico que se dibuja como una barrita se llama gráfico de frecuencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que en el eje X tiene valores discretos. Eso es lo importante. Si es un gráfico de frecuencias es porque en el eje X tenemos valores discretos. Otro gráfico que vamos a tener es el histograma. A diferencia del gráfico anterior, nosotros acá tenemos valores continuos. Y al decir valores continuos estamos hablando de valores reales, que en este caso yo tengo que empezar a dividir cuál va a ser mi rango. Seguimos trabajando con el tema de notas. Por ejemplo, acá el rango es de a 2 números, o sea, entre los chicos que se sacan entre 1 y 2 van a estar en un rango, los que se sacan entre 3 y 4 en otro rango, 5 y 6 en otro rango y así, 7 y 8 en otro rango. Yo esta misma cantidad de valores puedo dividirla en 3 rangos nada más, de 1 a 3, de mayores de 3 a 6 y los de 6 en adelante, ¿sí? O sea, puedo dividir en la cantidad de valores que yo quiera.
Y justamente nosotros después vamos a ver que hay operadores que nos permiten hacer esa división, que puede ser automática, que puede ser configurada por el usuario, pero que podemos hacer ese tipo de división. Entonces, ese gráfico de frecuencia se muestra así. Es una variante del gráfico anterior, un gráfico, bueno, este histograma en realidad, es una variante del gráfico de frecuencia, pero que todos sus valores son continuos, ¿sí? Por ejemplo, decimos, bueno, una persona se sacó 4.5, ya es un valor continuo. ¿Por qué? Porque tenemos un valor decimal. Tiene un 4.90, no aprobó. Y bueno, ese es un valor decimal, o sea, un valor que está dentro de este rango y no de los que ya aprobaron con 5. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de un histograma de un gráfico de frecuencia. Trabaja en el eje X con valores continuos. Y bueno, y las barras son todas continuas también, o sea, no hay espacio entre una y otra. Después tenemos un gráfico de barra, que es similar al gráfico de frecuencia, pero el gráfico de barra tiene la particularidad de que puede trabajar con valores nominales, ¿sí? Muchos de esos valores nominales pueden ser categorías o quizás pueden ser valores ordinales, ¿sí? Tenemos cualitativos ordinales. Podemos hablar ahí ya de grados, por ejemplo, primer grado, o en la universidad, primer año, segundo, tercero, cuarto año, ¿sí? En este caso, vemos que en el gráfico tenemos sabores de helado, y esos sabores se dirían como chocolate, vainilla y demás. Son variables cualitativas, que no hay un orden entre sí, entonces representan directamente nominales. Ven que este gráfico es similar al gráfico de barra de frecuencia anterior, pero no se llama gráfico de frecuencia, se llama gráfico de barra. ¿Y qué es lo que le diferencia? Que en el eje X nosotros tenemos acá categorías o ordinales. ¿Ok? Otro gráfico que es muy útil, pero tenemos que tener cuidado cuando lo utilizamos. ¿Por qué? Porque este gráfico, que es el gráfico de torta o gráfico circular o gráfico de anillo, porque hay software que les permite hacer los gráficos de anillo, lo que hace es permite que nosotros podamos representar los valores por medio de porcentajes, ¿sí? Y yo ahí puedo decir, a ver, ¿cuál es el mayor porcentaje? Por ejemplo, acá en la gráfica podemos decir el 45% de los vehículos son camiones y el 15% son camionetas, ¿sí? Porque lo vemos a grandes rasgos. Yo lo veo el gráfico y es fácil de distinguir, es fácil de leer. Eso es lo lindo de este tipo de gráfico. ¿Qué es lo malo? Que yo no puedo saber con exactitud cuál es el valor que tiene cada una de las categorías, ¿sí? Yo lo trabajo como porcentaje. Más allá de que yo al lado, o sea, al lado del porcentaje pueda poner el valor, ese valor no se distingue mucho, solo se va a distinguir cuando tenemos así como este gráfico, pocas categorías y decir, ah, bueno, a grandes rasgos yo veo que hay más camiones que otra cosa. Entonces, eso me permite hacer un gráfico de torta, pero no me permite saber cuántos camiones exactamente y cuál sería la diferencia con la otra categoría. Entonces, no es útil utilizarlo cuando yo tengo muchas categorías y cuando mi objetivo es ver otra cosa, o sea, ver ya una relación más profunda de los datos. ¿Se entiende? ¿Cómo qué de relación más profunda de los datos? Acá, por ejemplo, miren cómo tiene vainilla y fresa. Si esto yo lo pondría en el gráfico de tortas, van a ver que son casi la misma proporción. Pero yo acá en el gráfico de barra veo que no. Entonces yo acá en este gráfico de barra puedo poner cuántos datos tengo en la categoría vainilla y cuántos tengo en la categoría fresa. ¿Sí? Y acá en la tablita de valores ahí tiene esa categoría. Bueno, yo en este gráfico de barras lo voy a ver casi igual, o sea, que el 15 y 20, y digo, bueno, hay una diferencia, pero no sé cuánta, sí, exactamente. Si esa diferencia después me influye en relación a las otras. Por ejemplo, acá sí me influye, pero en relación a las otras veo que no. Entonces, y además, este tipo de gráficos, yo puedo crecer a lo largo.
Y acá, cuando crezca a la división de las tortas, haría como una división mucho más chiquita y la verdad que no es fácil de verlo. Es como que si tuviésemos una torta y tenemos muchos invitados. La torta es tan chiquita que bueno, que no se percibe mucho esa porción. Entonces, para categorías que son pocas, es muy útil porque yo lo veo a grandes rasgos. Pero después, para otro análisis, ya tengo que ver otros gráficos. Bien, profe, gracias. Bien, después tenemos un gráfico de curvas o de líneas. Este gráfico de curvas trabajamos cuando tenemos variables continuas. Es muy útil cuando tenemos variables continuas. También se puede utilizar cuando tenemos variables discretas. Y más útil va a ser, o sea, cuando trabajamos con análisis de datos, es trabajar con series de tiempo. Es muy útil. ¿Por qué? Porque la serie de tiempo, es más, nosotros tenemos una temática que se llama análisis de series temporales, porque nos permite ver cuándo avanza, cuándo crece la curva. Por ejemplo, acá llegó a avanzar y después decae, entonces eso es muy útil cuando trabajamos con el tiempo y podemos dilucidar ese tipo de datos. Por ejemplo, hay chicos que tenían accidentes, que tenían delitos contra la propiedad, van a poder ver que en el año 2020 hubo una influencia grande de baja, justamente por todo la época de COVID que nosotros teníamos. Todos los datos bajaron porque no podíamos salir a hacer las cosas. ¿Ok? Bueno, este es otro dato, este gráfico en realidad es muy útil y es con el que vamos a trabajar. Es uno de los gráficos principales con los que empezamos a ver los datos y empezamos a sacar patrones. El gráfico de dispersión nos permite hacer la relación entre dos variables. Entonces, si yo acá veo la dispersión de estos datos, puedo decir que los datos están de forma creciente. Cuando el IMC crece, también crece la grasa. ¿Sí? Entonces, veo que los datos son de forma creciente. Puede pasar de que yo analice dos variables y que ese gráfico sea decreciente. ¿Sí? Y hasta hay software, y RapidMiner lo permite, que puede dibujar una línea de tendencia en estos gráficos. Entonces, es como que a simple vista, con una exploración de datos, yo puedo trabajar o tener una tendencia y ya poder estimar aproximadamente qué pasaría si el IMC, en vez de 35, ahora es 40. Ya voy a poder saber el nivel de grasa estimado que vamos a tener. Así como esta relación entre las dos variables, la idea de este gráfico es que yo pueda relacionar todas las variables posibles que tenga para ver en cuáles gráficos o en cuáles variables puedo encontrar una tendencia, ¿sí? Ya sea decreciente o sea creciente, pero que haya una tendencia. Y acá se muestra que hay una tendencia porque vemos que todos los puntos están alineados. Diferente sería que yo tenga todos los puntitos acá en toda la línea de gráfico y que estén todos separados. Entonces, ahí no hay ninguna tendencia, están colocados todos por igual o como decir al azar. ¿Se entiende? Profe, Sí. este gráfico, o sea, es solamente para dos variables que no, y nosotros, o sea, casi siempre vamos a trabajar con más de dos variables que no. Entonces, Bueno, a eso iba. Hay gráficos y ustedes lo van a poder hacer, bueno, si después quieren hacerlo en Python, que lo que se hace es hacer una serie de gráficos. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, el tema de la grasa, que está en el eje Y, lo voy a relacionar con el IMC, con no sé, el peso, con tal. Entonces, yo al gráfico de grasa lo pongo arriba y a su lado pongo todas las variables que se relacionan con la grasa, ¿sí? Y después en la columna puedo poner los IMC y hacer varios gráficos. Entonces, en vez de hacer un solo gráfico, puedo hacer hasta una tabla de 3 gráficos seguidos y por fila serían 4 filas o 5 filas, de manera tal de llegar a cumplir con todas las variables que necesite.
si es que mi interés está relacionar dos variables. ¿Sí? Porque en este gráfico nosotros estamos relacionando solo dos variables. ¿Se entiende? Sería como hacer mini gráficos y empezar a encontrar tendencias. Y van a encontrar muchos informes que hacen eso. Bueno, entonces este gráfico es muy útil. Ustedes van a ver que empiecen a utilizar este gráfico para su dataset y van a poder encontrar muchos patrones. Una alternativa a ese gráfico es el gráfico de burbuja. El gráfico de burbuja es una variante del gráfico de dispersión y agrega una o dos dimensiones más. Porque nosotros decíamos, en el gráfico de dispersión solo tenemos dos variables. O sea, tenemos la X y la Y. En el gráfico de burbuja, decimos, tenemos X, Y y el tamaño de la burbuja. Esa ya es la tercera dimensión. Y si le agrego el color a la burbuja, ya tengo una cuarta dimensión. Como en este gráfico es de 4 dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos lo que tenemos en el eje X, tenemos lo que tenemos en el eje Y, el tamaño de la burbuja representa la agrupación de los datos y el color puede representar, no sé, por ejemplo, si tenemos población, podemos decir los rojos son las mujeres, los amarillos son los varones. Ya está. Entonces ya podemos decir, a ver, este gráfico es muy rojo, entonces hay más mujeres. Sí, hay más mujeres que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Y de la cantidad de mujeres vemos que, por ejemplo, acá está en X igual a 46, no sé, por decir algo. 46 representa la edad, entonces yo tengo más mujeres de 46 años, porque la burbuja es más grande en esta etapa, en este lugar. ¿Sí? Y los varones, si fuesen los amarillos, los varones serían de 35 años. ¿Sí? Ahí hay más cantidad de varones. ¿Lo ven? Esto que yo les acabo de describir es una descripción que se hace de los gráficos. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer algún informe o cuando vayan a hacer su tesis, pueden decir, vamos a hacer la primera etapa, exploración de los datos. El análisis de los datos me dice que yo tengo varones, que la mayor cantidad tengo varones y tengo mujeres, la mayor cantidad de mujeres está dada entre la edad de 40 a 45 años, que tienen, no sé, por ahí puede ser, por decir algo, una cintura de 20 y así. Ustedes van describiendo lo que ven o los patrones más importantes del gráfico. Y podemos también decir que hay mujeres, pero son pocas, que tienen entre 5 años, ¿sí? Esto ya es como muy raro, pero hay mujeres en este dataset de 5 años. ¿Lo ven? Entonces, toda esa descripción nosotros lo podemos hacer acá, de este gráfico de burbujas. Y ahí empezamos a relacionar ya 4 variables. Bien, entonces, vean que los gráficos que les describí no son muchos, tampoco son todos, pero cada uno de ellos tiene características diferentes a los otros, que los hacen únicos y que como que son los pilares para empezar a describir. Después, si ustedes quieren utilizar otros gráficos, van a ver que son variantes de estos y que quizás hayan otros que... Hay uno muy lindo que se utiliza cuando tenemos muchas variables, que es un gráfico de radar, que yo puedo, así como el gráfico de tortas, sería como esto, cada uno en un radar, ¿sí? Y puedo indicar cuál es la variable que está creciendo, cuál es la que va disminuyendo. Bueno, ese gráfico también es útil, pero para el análisis que nosotros vamos a hacer de encontrar patrones, quizás sea un poco más complejo de leerlo. Bueno, un último gráfico que vamos a ver, y es el que vamos a ver ahora, es el diagrama de caja y bigotes. Bueno, acá está escrito 2 veces caja. El diagrama de caja está incorporado en RapidMiner y lo que representa es la dispersión de los datos, ¿sí? Es algo que ustedes ya lo vieron en estadística, pero en sí lo que nosotros tenemos es el inicio de los datos, ¿sí? Que está representada en la línea inferior. Después tenemos el 25% de los datos que está representado en este primer cuartil. En el segundo cuartil está representado entre el 25 hasta el 50% de los datos.
Y en el tercer cuartil, bueno, entre el 50 y el 75, y en el cuarto cuartil entre el 75 y el 100% de los datos. Hay una variante que es el tema de los bigotes. Los bigotes vendrían a ser puntitos que salen del gráfico y que ahí ya están representando los datos anómalos. Bueno, RapidMiner no tiene ese diagrama de bigotes, pero sí tiene el diagrama de cajas, que es este, ¿sí? O uno similar a este. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para ver, sobre todo, que nuestro ideal sería que este gráfico sea proporcionado, que la distancia entre estos 4 cuartiles sea equitativa. Si nosotros tuviésemos ese tipo de datos, bárbaro, entonces todo nuestro dataset está proporcionado. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo desde el tercer cuartil, o sea, no sé si se puede ver no sé cuáles están viendo la pantalla. Sí, es que está compartida la otra pantalla, por eso es que yo lo veo y sé que está la pantalla negra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora igual ya terminamos con esto. Les decía, si nosotros estamos entre el tercero y el cuarto cuartil y esta línea es muy alargada, quiere decir que estamos teniendo datos anómalos, ¿sí? O datos atípicos. Se puede dar cualquiera de las dos situaciones, depende del tipo de datos. Bueno, lo mismo va a pasar si es que tenemos en la hoja de abajo, o sea, tenemos muy alargada la hoja de abajo, no va a pasar de que tenemos datos anómalos, pero del lado inferior. O si alguno de estos dos se da de que es una caja muy grande, entonces los del medio, ahí tenemos mucha dispersión de los datos. ¿Qué es lo que buscamos? Que si alguna de las hojas son muy alargadas, tratar de eliminar esos datos anómalos para que este gráfico de caja de bigotes sea lo más acorde posible, o sea, que sea más distribuido posible, ¿sí? Porque esos datos, después cuando utilicemos el algoritmo de, ya sea para no sé, hacer un árbol de decisiones o para hacer unas redes neuronales, lo que va a hacer es producir sesgo en los datos y por ende va a producir sesgo en lo que nosotros vayamos a estimar. ¿Sí? Bueno, ahí les corto porque estaba cruzado la base. Bien, entonces, ¿se entiende? Este diagrama de caja y bigotes es uno de los gráficos, de los primeros gráficos que queremos dibujar. Sí, es lo que queremos hacer en RapidMiner. Bien, miren, vamos a ver un dataset que es muy conocido, que alguna vez escuché la palabra que decían, es como uno de los datasets Hola Mundo, pero en ciencia de datos, que es el dataset de Iris. Este dataset tiene pocos datos, pero lo que hacen son distintas flores y se dividen en 3 categorías. En Iris versicolor, les voy a compartir ahora esto. Tiene entonces las plantas que son iris versicolor, las plantas que son iris setosa y las plantas que son iris virgínica. La característica es que los datos tienen las medidas del pétalo, ¿sí? Que los pétalos son estos que ustedes ven, el que está marcado acá en blanco, ¿sí? Son las hojitas. Entonces, veamos que cada una de las hojas tiene 3 pétalos, ¿sí? Y tiene otras que son más largas, por ejemplo la versicolor, que son más largas y que son el sepal. Y para cada uno de ellos tengo el ancho y el largo. Entonces tengo el ancho del sepal y el largo del sepal. Tengo el ancho del pétalo y el largo del pétalo. Tengo esas medidas y tengo la característica de que es iris versicolor, setosa o virgínica. Lo que nosotros vamos a ver es cómo esto se ve en cuestión de datos, o sea, cómo distinguimos cuáles son las iris setosas, cuáles son las virgínicas, ¿sí?
veamos en RapidMiner. Bueno, vamos a abrir. En este caso yo ya lo tengo abierto. Como hicimos la clase pasada, ¿sí? Vamos a los operadores y vamos a buscar un operador para leer. ¿Sí? Vamos a leer un archivo CSV. Lo colocamos acá en el área de procesos y vamos a configurarlo. Bien, acá tengo el archivo de Iris. Entonces, nosotros decíamos que tenemos la longitud del sepal, el ancho del sepal, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Y la última que es la clase. Si es iris setosa, si es iris, bueno, más acá debe estar la virgínica y persicolor. Hago siguiente. Ya me reconoció que el encabezado era que la primera línea es el encabezado. Y acá me dice que estos datos son del tipo real, real, real y acá polinominal, ¿sí? Si yo considero o sé que es otro tipo de dato, lo puedo cambiar. ¿Por qué digo eso? Porque puede pasar de que este archivo tenga, no sé, 2000 registros y RapidMiner solo lee los primeros registros. No sé bien cuáles son los primeros, pero por dar un número, lee los primeros 500. Y entre los 500 encuentra que son todos reales, entonces va a asignar a la categoría de reales. Pero yo sé que más adelante hay otro tipo de valores, entonces yo lo puedo cambiar acá. ¿Dónde lo cambio? Acá. ¿Sí? Entonces puedo cambiar el tipo de dato, puedo ponerlo entero, binomial, polinominal y así. Bueno, yo sé que son todos reales, o sea que los voy a dejar así. En cuanto a la clase puede ser el cambio de rol, ¿sí? Si yo sé de entrada cuál es la clase, entonces lo cambio acá. Si no, más adelante yo puedo asignar cuál va a ser mi clase objetivo. La clase es el tipo de dato que tiene cada una de las variables. Que la variable, por ejemplo, el ancho la longitud del sepal, es un atributo normal, entonces yo no necesito que le ponga ninguna identificación específica. Esta también es un atributo normal, esta también, Y estos 4 atributos lo que hacen es ayudar a predecir o a describir qué tipo de clase es, ¿sí? Si es una iris setosa, si es una iris virgínica o demás, ¿sí? Entonces, mi objetivo es que con estos datos yo pueda decir qué tipo de flores. Entonces, acá voy a cambiar el rol y decir, este es mi label. En Python ustedes lo van a poner target, acá le van a poner label. ¿Sí? Este es mi label. Entonces, este es mi objetivo. Y van a ver que le marca de otro color al objetivo. Ya le pone un color celeste. ¿Sí? Indicando que ese es el objetivo. Y ahí cerramos. Si ustedes se olvidan de hacer eso, van a la parte de parámetros, vamos hasta el final, y acá dice Edit Dataset, Edit List. Y ahí tengo los 4 valores, y tengo qué tipo de dato es, atributo o label. Y acá está el label. Le puedo cambiar, y acá vean que lo que puedo hacer es, no quiero leer todos los datos, destildo, y de entrada no estoy leyendo los datos. Eso va a hacer que sea mucho más rápido. Para los chicos que tienen muchos atributos, empiezan a sacar los atributos desde acá. Entonces el programa no lo lee y no carga y va a ser más liviano de procesar los que sí va a cargar. ¿Sí? Entonces, esto está acá al final. Edit list. Bueno, le cambiamos nombres. Esto se llama iris. Y vamos a leerlo. Bien, al objetivo siempre lo va a poner primero, ¿sí? Entonces lo coloca acá y lo que nos interesa es, primero veamos si es que hay valores nulos. Podemos ver que está el nominal, tenemos valores nulos ninguno, tenemos la variación,
el valor mínimo, el valor máximo, el mínimo y el máximo. Son valores que van, bueno, este es lo más pequeño. El ancho del pétalo es lo más pequeño, que va entre 0 y 1 y 2.5. ¿Sí? Nos da el promedio. Y bueno, si tenemos variables nominales, acá nos da otro tipo de dato más. Por ejemplo, acá, miren, esta es una nominal. Si yo voy a más, puedo ver las categorías, puedo hacer una visualización, puedo ver cuántos de cada uno tengo. Y acá me dice, para iris setosa tengo 50, versicolor tengo 50 y virgínica tengo 50. Esto es lo que hablaba hace rato el compañero, que la base de datos está balanceada. Porque si hago el conteo, tengo la misma cantidad para cada una de las categorías del objetivo. ¿Se entiende? Diferente sería que tenga acá 10 registros y después tenga acá, no sé, 80 y 80. Entonces ahí ya no está acorde. Bueno, ¿qué hacemos acá? Vamos a ir, miren, por defecto estaba en boxplot, o sea, nosotros vamos a la parte de visualizaciones, tengo la parte de datos, tengo la parte de estadística, la tercera es visualizaciones, vamos a la parte de visualizaciones. Y en la parte de visualizaciones yo puedo elegir qué tipo de datos quiero utilizar. Y acá tengo todos los tipos de datos que me muestra RapidMiner. También tengo mapas, pero bueno, eso no es algo que ahora vamos a utilizar. Vamos a trabajar con estos datos. Y acá puedo hacer histogramas, puedo hacer un gráfico de línea, puedo hacer un gráfico de frecuencia, un gráfico de barras. Vamos a hacer un gráfico de burbuja. Sí, o Scarlett. El gráfico de burbuja, por ahora, miren, no le estamos poniendo el tamaño, pero sí vamos a poner el color. Entonces, el gráfico va a ser de 3 dimensiones. Va a tener el cepal, la longitud, vamos a tener el cepal, el ancho, ¿sí? Y la clase, o sea, el objetivo, va a tener el color. O sea, acá yo abajo puedo ver las tres tipos de clase. Y ven que si ustedes pasan, ustedes se pueden posicionar en uno y no se muestra eso, se va a mostrar los otros dos. Miren, ya eliminé 2 categorías y dejo solo activa a una categoría, iris virgínica. ¿Sí? Entonces me muestra desde qué lado hasta, bueno, desde qué valores a qué valores tiene iris virgínica. Pero bueno, habilito las 3 y acá están las 3. A ver, ¿qué podemos decir de la flor que es iris setosa? ¿Cómo es el cepal? ¿Más largo? El cepal más largo de la iris setosa. La iris setosa sería los azules. Más ancho. Sí, es más ancho. Es más ancho porque los valores están por acá arriba, ¿sí? Entonces son los valores más altos que encontramos de los otros dos. Pero largo no es, son los más cortitos. Entonces la iris setosa tiene el cepal ancho, pero corto. ¿Sí? Y después, ¿quién sigue? De ancho, profe. De ancho, de largo. De ancho diría la virgínica. La virgínica. La virgínica de ancho. ¿Y de largo también? De largo el que más tiene. De largo la que más tiene. Bien, vean que la virgínica, como decía el compañero, tiene, después de la setosa, es la más ancha y es la más larga. De las 3, la más larga, la iris virgínica. Sí, el cepal es más largo. Bueno, veamos, entonces dijimos, la setosa, el cepal es ancho, pero de distancia corta, o sea, chiquito. Ancho, pero pequeño. Y la virgínica es la segunda de ancho, pero es la más larga. Sí, entonces, la virgínica es el cepal,
¿Ven que es el más largo? Es lo que está acá. Ese es el sepal, el más largo de todos. ¿Sí? Y ¿cuál era la otra? La otra era la setosa. La setosa tiene más ancho el sepal. Y la setosa, este sepal dice que es más ancho. ¿Sí? Tendríamos que medirlo, porque en este caso la versicolor se ve como que la versicolor está en el medio. Vean que está en el medio, o sea, no es ni tan largo ni tan ancho, o sea, es la más acorde, se podría decir, entre el sepal, que es esta, la setosa. ¿Lo ven? Ahí ya podemos encontrar relaciones entre las flores. Entonces, nosotros estas flores que vemos acá en imagen, lo podemos ver en puntos. ¿Sí? Y ahí estamos haciendo un análisis de imágenes. Este es un análisis obviamente muy básico, ¿no? Eso también se puede ver en un box plot. ¿Sí? Acá podemos decir la setosa tiene el sepal más alto, es más grande. Los valores son desde los más altos hasta los más. En cambio, la versicolor es la que está más abajo, o sea, es más chiquita en cuanto al ancho del sepal. Y la virgínica está en el medio, entre las tres está en el medio. Puedo analizar el pétalo, la longitud del pétalo, y ahí pasa que la setosa tiene el pétalo más pequeño. Y acá vean también que la iris setosa, la mayoría de las iris setosa está entre las medidas de el largo del pétalo, tiene entre el segundo cuartil y hasta el tercer cuartil, ¿sí? Que es 1.4 a 1.6. Esa es la mayoría de los datos. ¿Por qué puedo decir que es la mayoría de los datos? Porque las líneas están más juntas. ¿Se entiende? Ven que esto es, como están muy juntas, entonces quiere decir que la gran cantidad de datos está en esta parte. Claro. En cambio acá, ¿ven? La versicolor, acá nosotros tenemos los datos más separados. ¿Sí? Para este lado tenemos los datos más separados. Y en el virgínica, los datos están más separados sería en el cuarto cuartil. Acá. Aunque vemos que la separación no es mucha, o sea, en ninguna de las tres flores vemos datos anómalos. ¿Se entiende cuál es el análisis que se hace? Y así puedo pasar con otro tipo de datos. Por ejemplo, acá el ancho del pétalo, la longitud del pétalo. Bueno, acá hay mayor separación de los datos de la longitud del pétalo. O sea, hay datos muy dispersos entre 4.9 a 6.2. Profe, una consulta. Sí. En este caso, en RapidMiner, ¿cómo identifica los valores outlier con, bueno, por ejemplo, en estadística nos hacían dibujarlos con un punto, digamos, que sobresalían de los límites del bigote, pero en este caso no. Usted creo No que los tiene. no los tiene, ¿no? No los tiene, solo tiene el diagrama de cajas. Por eso es que cuando nosotros queremos identificar esos valores, por ejemplo, acá miren, el sepal, la longitud del sepal, ¿sí? Vamos a ver la longitud del sepal de iris virgínica, que acá es donde está más separado. Vamos al gráfico de dispersión. Ahí es donde nosotros podemos ver. En la clase del sepal, iris virgínica. Vamos a habilitar solo la iris virgínica. Vean que acá está. Vieron que ese largo que veíamos nosotros en el gráfico de cajas es porque había una separación de los datos.
O sea, acá nosotros podemos distinguir el outlier, como dice. Claro, claro. Después hay operadores, que ya lo vamos a utilizar ahora, que nos pueden mostrar esa separación de datos. Miren, vamos a poner, se llama outlier. Detectar la distancia de los valores outlier y por distancia. Lo podemos hacer por densidad o por distancia. Acá lo que ponemos es cuánto número de vecinos tenemos, o sea, cuántos datos tenemos que se puedan agrupar, cuántos grupos podemos tener. Nosotros vamos a poner 3. Y esto es subjetivo de acuerdo a lo que ustedes analicen. ¿Y cuántos datos quiero eliminar? Yo había encontrado 1, ¿sí? Entonces voy a poner 1, ¿sí? Y acá me dice qué tipo de algoritmo quiero utilizar. Si distancia cuadrada, si distancia euclidiana, y así. Las más útiles o las más utilizadas son las dos primeras, ¿sí? La mejor por ahí se puede dar con la distancia cuadrada, pero se recomienda utilizar las dos porque las dos pueden dar distintas medidas. O sea, decir, una primera y después analizo con la otra. Vamos a ver por la euclidiana, que es más rápido de procesar. Bien. Eso lo que hace es crearme una columna más, y esta columna dice cuáles son los valores que están fuera de rango, anómalos o los valores Euler, ¿sí? Entonces me dice, todos estos valores no están fuera de rango, pero los que sí están fuera de rango lo va a poner como true. Acá yo le voy a poner false. Ahí está. Miren, ahí está. Y lo está tomando porque el CEPAL tiene un valor muy grande, el 7.9. O sea, no sacó ese que nosotros habíamos visto, sino sacó el de CEPAL muy grande. ¿Sí? Entonces a ese le considera como un valor muy alejado respecto a los demás datos. Y analizó las 3 variables. Las 4 variables, disculpen. Bueno, este operador hace ese cálculo de distancia entre los distintos puntos y los pone Profe, en la dimensión de todos los puntos que nosotros estamos analizando. profe, ahí el verdadero sería para los 4 atributos. Sí, lo que nosotros no podemos identificar ahí es como que hace un análisis en 4 dimensiones y el más alejado ese es el que separa. Yo puedo hacer el análisis en 2 dimensiones, entonces tendría que seleccionar los atributos que quiero analizar, por ejemplo, solo la longitud del CEPAL, y bueno, y analizo el Euler para la longitud del CEPAL nada más. Ahí está. Bueno, este operador es muy útil. ¿Cuál es el problema? Que el cálculo de distancia es un algoritmo que calcula la distancia entre un punto a otro. O sea, hace entre 2 puntos. Yo digo, tengo 100 puntos. Bueno, va a calcular la distancia entre un punto al otro, entre el primer punto y el tercero, entre el primer punto y el cuarto, y así empieza a calcular la distancia entre todos los puntos. Y después dice, ah, bueno, el que sacó mayor distancia es este, y a este le pongo como true y los demás son falsos. Bárbaro, o sea, genial. El problema es que consume mucho tiempo hacer ese cálculo de distancia, ¿sí? Tiene que ser que yo lo pruebe antes con una base chiquita, y como esta base es muy pequeña, entonces no tiene problema. Pero ya cuando nosotros trabajamos con mucho dato, esto tarda un montón de tiempo. Entonces ahí quizás sea que nosotros tengamos que hacer otro tipo de análisis, por ejemplo el análisis de visual, y después lo pasemos, y ya sea que pasemos el algoritmo solo con o filtremos los datos. Esa es otra opción para sacar los datos anómalos o atípicos. Si yo utilizo, digo, bueno, yo quiero... Bueno, por ahora no vamos a ver el filtro, sino que más adelante vamos a ver el filtro por otras cosas, ¿sí? Pero bueno, quería mostrarle esto porque ustedes justo habían consultado por el detect. Hola. Bien.
Bueno, volvíamos. Entonces nosotros estábamos en la parte visual. Acá en la visualización, como les decía hace rato, lo más utilizado es el box plot. Después podemos utilizar este histograma. Si tenemos texto, podemos hacer una nube de texto, podemos utilizar vectores. Este gráfico Sankey también es útil para relacionar variables, ¿sí? Que lo que hace es hacer conectores entre una y otra variable, y donde hay mayor conexión quiere decir que hay mayor relación entre esas variables. Podemos hacer un mapa de calor, ¿sí? Que este es un mapa de calor que nosotros ponemos las variables en Y y en X, y en base a esa matriz empezamos a detectar dónde hay mayor datos, ¿sí? Eso también lo podemos hacer. La configuración, ¿cómo se hace? Ven que acá dice example set. Bueno, yo puedo cambiar todos esos datos. Acá, por ejemplo, el gráfico está rectangular, quiero que sea rectangular. El título lo quiero cambiar y vamos a poner iris, ¿sí? Porque ese es nuestro dato. Le puedo cambiar a 14 a 16. Y que sea tipo igual. O sea que le puse negrita al título. ¿Sí? El valor de X, puedo cambiar también la descripción, el color, por ejemplo, de X, que no sea negro. Puedo poner en rojo. ¿Sí? Yo puedo configurar todos mis datos. Miren el grid de color. Le vamos a poner otro. Venga por acá. Bueno, este no se muestra mucho. En este no se muestra. Pero bien, ustedes acá pueden configurar. Y si después les gusta cómo le quedó el gráfico, acá vamos a cambiar. Tenemos el ancho y el largo. Pueden ir acá a estas tres liñitas y exportar el archivo. ¿Sí? Y ahí guardamos la imagen. Iris PNG. ¿Sí? Y de forma simple, de forma rápida, podemos hacer gráficos que sean para un análisis exploratorio visual previo a hacer limpieza, hacer otro tipo de datos, otro tipo de procesos. ¿Se entiende el objetivo? Sí, sí, se entiende. Bien. Como les decía, este archivo es corto. Van a ver que ustedes acá tienen preguntas, que justamente son los gráficos que nosotros vimos, ¿sí? Las variables cualitativas, cuantitativas que vimos la semana pasada, también lo vieron en la teoría, que es el label o target, los datos anómalos, atípicos, ¿sí? Y acá hacemos el análisis de iris. Bien, miren, después tenemos un histórico anual donde nos pide trabajar con valores máximos o mínimos y visualizar un diagrama de caja de caja, ¿sí? Y de los valores anómalos lo vamos a excluir. ¿Cómo lo excluimos? Con este parámetro, el Euler, que nosotros pusimos acá, ¿sí? Detectamos Euler por distancia. Entonces, yo puedo hacer un gráfico de dispersión, ver aproximadamente, no es que algo que sea preciso, porque justamente tenemos un gráfico, entonces decir, hay muchos datos anómalos, bueno, entonces excluyo 10, excluyo 20. O hay un solo dato que está siendo anómalo, excluyo un dato anómalo y que el Euler me detecte cuál es el anómalo para excluirlo. ¿Sí? Entonces, es hacer gráficos y trabajar con el operador leer y el detect Euler. Eso es lo que vamos a hacer en esta etapa. ¿Sí? Por eso es que el práctico es corto. Tiene 3 ejercicios que están subidos los datos, 4 en panadería. Y el último, que es el ejercicio que ustedes nos decían, ¿sí? El que trabajaron en grupo. Que ahí sí va a estar un poquito complicado porque yo hasta ahora lo estoy mostrando con
con archivos que tienen 100 datos. El siguiente archivo, van a ver, el de exploración de datos tiene 20, 30 datos, pero es para que se vea de forma visual. Ustedes tienen un archivo más grande. Quizá lo recomendable es que tengan, acá veo que tienen 23, 29, 45 millones, que reduzcan eso, tengan 1000 o 2000 o como mucho 10.000 datos. Sí, para que no sea pesado. Profe, Sí. ¿y qué podemos usar así para samplear los datos, digamos? Hay En Python. operadores, ¿sí? Pero el profe lo muestra en la última clase. Miren, acá está. Tienen sample, tienen un sample estratificado, tienen bueno, este split data no, esa división de datos no la vamos a utilizar. Pueden utilizar los primeros dos, ¿sí? El primero o el segundo. Después de leerlo, van a hacer el sample, o sea, van a tomar solo una muestra de los datos. Sí. Y otra es que cuando ustedes vayan a leer, no lean todas las variables, lean las que necesiten. Bueno, después de esto ya se va a reducir la cantidad de datos. Acá ustedes pueden decir, miren, de cuánto quiere que sea el tamaño. Por ejemplo, acá dice tamaño de 100. O sea, un relativo o una probabilidad, no sé, el 50% de los datos, el 10% de los datos. Y acá les da la descripción. Me parece que este primero es aleatorio. Sí, miren, los ejemplos son sampleados, pero de forma aleatoria. ¿sí? En cambio, esto analiza los datos y hace una reducción de los datos de forma estratificada, o sea, viendo los que podría servir, los que sean más acordes. Sí, entonces pueden utilizar estos dos. Bien, profe. Pero ahí no quita que, bueno, lo que podrían hacer es hacer ese proceso de sample y después acá utilicen un operador de write para escribir el archivo y ya utilicen un archivo más pequeño, ¿sí? Lo pueden guardar en CSV, en Excel o como un store. A ver, ¿dónde está? ¿Qué es un almacén de datos? Store. Ustedes lo ponen como salida, o sea, después de hacer el sample, lo ponen como salida y esto le va a quedar en el repositorio porque después lo puedan utilizar otra vez. Profe, ¿habría alguna forma de samplear los datos manualmente? O sea, de seleccionar nosotros qué vamos a eliminar. En Excel. Fíjate que el primero le hace un random, ¿no? O sea, que podrían hacer ustedes un random. Y si después ustedes quieren ver cuál eliminar, bueno, ahí tendrían que entrar al archivo y hacerlo de forma manual. No sé a ver si... Bueno, después tenemos los algoritmos. Y en este caso, en RapidMiner, tenemos estos dos. Bien. Bien. Bueno, no sé si hay alguna duda. Profe, con respecto al gráfico de dispersión, que se acuerda que usted dijo que estaba hecho exclusivamente para 2 variables, pero también se lo podía usar con muchas más dimensiones. ¿Podría volver a explicar cómo era que se hacían los gráficos con más de 2 variables? Ese es el gráfico de burbuja, que nosotros podemos hacer más de 2 variables. Vamos. Mira, nosotros entramos... Ay, no está conectado. Miren, me estaba dando error porque esos dos operadores estaban habilitados y no tenían conexión. Entonces, si ustedes quieren utilizar operadores y dejarlos acá porque después lo van a volver a utilizar, vayan y botón derecho y los deshabilitamos el operador. ¿Sí? Bueno, vamos. Entonces, íbamos acá.
tenés el gráfico de burbuja, ¿sí? Acá ya estamos teniendo 3 variables, porque tenemos el ancho del cepal, tenemos el largo del cepal en el eje X, tenemos el ancho del cepal, y la tercera variable está dada por el color del cepal, ¿sí? Si yo quiero, pongo como cuarta variable, no sé, el ancho del pétalo, por ejemplo, o la longitud del pétalo. Y ahí lo que va a hacer es dibujarle, miren, las burbujitas, que algunas burbujas son más grandes y otras son más chiquitas. O sea, acá ya estamos teniendo un gráfico de burbujas de 4 dimensiones. Cepal, longitud de cepal, ancho de cepal, la clase, que es el iris, que está dada por el color, y el tamaño de la burbuja, que está dada por la longitud del pétalo. ¿Se ve? Sí, profe. Y acá tienen, cuando utilizamos longitud, tienen algo que se llama el jitter para verlo o más cerca o más lejos. ¿Lo ven? Que se va haciendo como más chiquito algunos. Y otros se va haciendo más. Bueno, no está variando mucho. Pero cuando son muchos los datos empieza a variar el jitter. Bien. Bueno, ¿les parece que les tome asistencia? Profe, ¿después sube esta grabación? Sí. Bien, Sí, gracias. hoy grabé. Bueno, vamos al COBA.